Sí, señor. Perfecto. Profe, está muteado por si acaso. Ahora sí. Sí, señor.
Profe, está muteado por si acaso.
Con el administrador de dominio, sí. Yo entré con el normal. ¿En cuál empezamos, prof? ¿En el uno? Ok, chicos, básicamente lo que hacemos es irnos aquí donde dice Manage. ¿Me escuchan? Sí. Los míos tenían internet, profe, Sí. y ahora me iba a meter con el administrador de dominio, se quedaron sin internet. Ok. Igual ellos cargan por el DNS. Deberían 3-4 minutos, debería reiniciar, cargar con el IP, básicamente. Ok, seleccionamos el Sí, pero servidor como ahorita no tal. tienen acceso a internet. Pero puede accesar con el administrador. Con el administrador, pero no el de dominio, el normal. Ok, si quieren me comparte pantalla. Es que están sin internet. Entonces cuando ya la tarjeta, porque yo las pude meter a dominio y todo bien, pero después me quedo sin internet. Ah, no, la de está apagada. Ahí.
Sí, ya está. Listo, gracias. Listo, profe. De acuerdo. Nos vamos a la parte de agregar e instalar roles. Que básicamente vamos a manage, agregar roles y características, next, que vamos a instalarlo en este servidor como tal. Le damos next. En la parte de roles no vamos a escoger ninguno, ¿ok? Y en la parte de características tenemos una característica que se llama Network Load Balancing. ¿Ok? Network Load Balancing. Esta. Y esta es la característica que vamos a instalar. ¿Ok? Le damos next e install. Este mismo proceso lo hacemos en el 1 y en el servidor 2. Señor. Me perdí en características, es donde hay que instalarlo, ¿verdad? Es así. Correcto, características. En roles no toca ninguno. ¿Ok? Listo, profe. Y Gracias. esto tienen que hacerlo en los dos servidores. Entonces, nuevamente, voy y repito el paso mientras que lo hago en el servidor número 2. Agregar roles y características. Next. Pasado en roles y características. Next. Roles ninguno. Y en características seleccionamos este que dice Network Load Balance. Network Utilization. Network Load Balance. Network Load Balance. Ok, vamos a instalar. Y está instalando. Ya en este server instaló. Ok, le damos close. Y ahora vamos a agregar un rol como tal que va a ser el rol que va a servir, digamos, como ejemplo para poder probar el Network Load Balancing. Ok, en este caso, digamos, vamos a probar algo que ya hemos estado trabajando, ejemplo, un IIS. Ok, un IIS sobre esta característica simplemente para poder visualizar el sitio web como tal. Vamos a agregar un IIS, damos next, install, que quede como viene por default, vamos a instalar. Esto en los dos servidores para que ambos servidores puedan ver las características propiamente. ¿Okay? El rol era web server IIS, ¿verdad? Web server, En los, correcto. los dos hacemos el mismo proceso también. Correcto, sí señor.
Eso es ¿por qué? Porque digamos, los servidores para que forman parte de un IIS o de un network load balancing no necesariamente tienen que tener el mismo rol, pero si van a ser parte del mismo servicio y van a brindar servicios y se van a poder ver como tal, de lo ideal es que se puedan, digamos, configurar juntos o que los dos servicios se vean como uno solo. De hecho, normalmente Network Load Balancing se brinda con el mismo servicio instalado. Y eso que dice que vamos a utilizar el IIS de ejemplo, porque normalmente con cuáles se utiliza el Network Load Balancing. O sea, Con Terminal. cualquiera, realmente, básicamente casi cualquier rol se puede rol, instalar. ajá. Rol o aplicación, ejemplo, usted puede crear, digamos, cosas que usted puede hacer. Usted puede crear un Network Load Balancing. Digamos, nosotros trabajamos, o yo trabajo en una empresa con un servicio de gestión documental, como tal, que es la parte de archivística. Ese software se puede instalar en Network Load Balancing, de hecho se configura en Network Load Balancing por default, para que cuando usted quiera el día de mañana configurar un segundo sitio, simplemente tenga que agregar los servidores y ya. No tenga que hacer una reconfiguración de todo el software. ¿Ya? Entonces se instala casi que por default con esa configuración, previendo un crecimiento futuro. Cualquier servicio que usted quiera, digamos, que usted quiera montar hoy, que vaya a proveer un servicio como si por sí solo, puede configurarse en Network Load Balancing, aunque brinde solo un servicio, solo un IP. La mayoría de servicios debería funcionar. Ejemplo, otro escenario que es muy común es que, digamos, se configuren, no sé, dos servidores de CRM o dos servidores de reservaciones o dos servidores de algo que brinde un servicio de consultas a un servicio como tal. Ejemplo, cualquier sitio de consultas de bancos. No es que usted se conecta a un único servidor, se conecta a 20, 30, 40, 50 servidores que brindan el servicio de eso, que están publicados por un servicio web y brindan el servicio. Y todos trabajan al mismo tiempo, no es una globales. Profe, ¿el servicio web server se instala en los dos? El servicio web server se instala en los dos, sí, señor. Ok, gracias. Con gusto. Profe, entonces la reco suya es cuando instalamos un server, de una vez instalarle este servicio y que quede ahí, digamos, si se Depende utiliza a de lo que futuro, usted vaya a bien, y hacer. si no, No, depende de lo que usted vaya a hacer, lo que pretenda hacer y si el servicio también lo permite. ¿Ok? Ejemplo, si es un servicio de consultas web o que utilice o sea basado en AES, básicamente podría decirte que casi que cualquier servicio funciona con ese. Entonces, esa es una buena recomendación para montarlo con AES o montarlo con un servicio de alta disponibilidad como tal. Porque esos servicios como tal en sí solos, por naturaleza propia, se pueden crecer y pueden distribuirse, ponerse varios puntos como tal o varios funciones o orígenes desde un principio. Entonces, en este caso, el Network Load Balancing lo que hace es un balanceo, una distribución de cargas de trabajo como tal. Ejemplo, otra cosa, no vayan a poner un Network Load Balancing sobre un DHCP, por decirlo así, o sobre un DNS, o sobre un Active Directory. ¿Ok? ¿Por qué ellos no? Porque esos son servicios que su propio funcionamiento interno ok. tiene una funcionalidad de failover cluster como tal. En la parte de HCP, en DNS, zonas secundarias, zonas replicadas y en Active Directory, diferentes controladores. No, con ellos no es necesario poner un balanceador de carga para que los dos sean uno. Eso no es necesario. ¿Ya? Ejemplo, otro que tampoco Profesor, eso funciona. tampoco va a servir en un SQL o en un Exchange o en un SharePoint. Sí y no. O sea, digamos, para un SQL es mejor un failover cluster.
¿Por qué? Porque a pesar de que lo que digan los DBAs y que ellos muy alta disponibilidad y todo lo que quiera, realmente el SQL es un software o es un lenguaje de consultas estructuradas. Entonces, ¿qué significa un lenguaje de consultas estructuradas? Que realmente él solo va a poder escribir una única vez en la base de datos en el index. O sea, solo un servidor primario es el que gestiona el índice primario de las bases de datos. Solamente es uno. Los failover cluster, el always on, el high availability, sí, son replicaciones de esa base de datos en alta disponibilidad y capacidad de que el servicio de indexación se mueva muy rápido, casi que con latencia menos cero o con latencia cero al otro servidor. Pero realmente solo uno escribe al mismo tiempo, no es que los dos están escribiendo. Entonces, un failover cluster como tal, lo que hace es un servicio de activo pasivo, es decir, este servicio funciona nativamente, los dos servidores tienen los motores de base de datos instaladas, la base de datos está en un storage que se mueve entre los dos servidores, pero solamente un servidor escribe al tiempo. ¿Ok? En este caso, los servidores pueden trabajar de manera independiente y son totalmente servicios independientes. ¿Ok? De hecho, nosotros personalmente vamos a cambiar las imágenes del servicio de AES para poder identificar la diferencia y que vean que son servidores diferentes, porque necesitamos que ustedes puedan identificar eso, pero normalmente es que esos servidores estén configurados exactamente igual para poder hacer la distribución. Otro escenario es que los clústeres muchas veces requieren que los servidores sean iguales. En un network load balancing no, porque hace distribución de cargas o hace balanceos acorde a las necesidades de cada servidor como tal, o a las capacidades de cada servidor. Entonces no es necesario que sean iguales. Entonces hay diferencia entre un failover cluster y un balanceo de cargas. ¿Ya? El balanceo de cargas es para balancear. El failover cluster es en caso de hecho, en español se llama conmutación en caso de error. Procesamiento en caso de error, prácticamente. El nombre lo dice. ¿Ok? ¿Estamos claros, chicos? ¿Los dos tienen los servicios instalados? Sí, ya está la IIS en los dos. Ok. Sí, profe. Y el NLB también, ¿verdad? Ok, entonces vean acá. Vamos a ir a Tools. ¿Cómo tal? Voy a hacerlo aquí. View, full screen. Estoy trabajando, me parece que en el 1. Sí, en el 1. Tools. Nos vamos aquí en dice Network Load Balancing Manager. Ok. Y vamos a crear un clúster nuevo. Ok. ¿Cómo se crea el clúster nuevo? El clúster nuevo se le da clic derecho, nuevo clúster. Ok. New cluster. Ok. Ahora, lo primero que vamos a hacer es poner el nombre del clúster al cual se va a conectar. El primero o el primer servidor al cual vamos a utilizar es el mismo. ¿Ok? Connected. Dice conectado SRV NLB01 y la interfaz. ¿Ok? Le damos next. Importante esto, el DHCP. ¿Ok? Hay dos opciones. El mismo servicio modifique el IP para que pongan un IP estática, pero eso lo va a modificar la máscara y el IP. Tenemos que ir a configurar el resto nosotros manualmente. O dos, literalmente antes de entrar a este proceso, apagar el IP de DHCP dinámico y ponerle el IP estático. ¿Ok? Ahora bien, acá lo que vamos a poner son los servicios del host como tal. ¿Ok? Eso básicamente nos va a decir cuál es el IP que le vamos a poner al servicio. ¿Ok? ¿Cuál es el IP dedicado que le vamos a poner a este servidor? Le damos a agregar. ¿Cuál es el IP que vamos a No poner? funciona si en el DHCP lo reservamos. No, él siempre va a pedir un IP estático como tal.
Es Ok, necesario está pedir bien. un IP estático. ¿Por qué? Porque realmente cuando él gestiona la estructura, él tiene que generar un mapeo. Aunque usted lo genere como una reserva, él no tiene la garantía de que la reserva está hecha. ¿Ok? Pero él siempre tiene que saber a dónde va a apuntarse. Porque esto va a generar posteriormente un IP virtual. Y ese IP virtual tiene que tener un direccionamiento establecido. Y el IP virtual se crea sabiendo hacia quién va puntualmente. Profe, ¿cuál era el host anterior? SRV NLB01. Y ese nombre es según el dominio, ¿verdad? Porque es que afuera en la infraestructura también se llama así, pero aquí el que toma es el del dominio. Sí, el que O busca es el del J. dominio. O sea, recuerden que el nombre que tiene la máquina virtual dentro del Hyper-V, usted le puede poner hipopótamo, ranita, sapito y abajo por dentro se puede llamar como usted quiera. Ya. Ok, voy. Next. Ahora sí, nuevamente me hace la advertencia. En este caso, este o el 1 lo vamos a poner, digamos, que tuviera HCP y después le estamos poniendo un IP estático por el mismo servicio. El 2, si le vamos a poner el IP estático antes. Le vamos a agregar. Un segundo, chicos. Aquí le damos a agregar. Ese es el IP que va a tener el host como tal. O sea, la máquina esta, el SRV-NLB01. Ok, vamos a ponerle 192. Profe, una pregunta. En mi caso, ahí me agregó la IP del host, porque yo sí la tenía fija, no la tenía por DHCP. Igual tengo que incluir otra. No, si ya tiene una IP estática, no se hace este paso. Ok, Ok, como ven, gracias. vean, yo le voy a poner la 50. Ok, bueno, voy a poner la 51. La 51, para digamos que se vea que es 0.51, que esta es parte. Y como ven, aquí no me va a poner ni el DNS ni el DHCP. Ok, ni el route, ni el default gateway, ni nada de eso. Entonces solo me voy a poner el IP y la máscara. Ok, ahora, en el momento que quiere establecer este servicio, o sea, si quiere que el servicio esté iniciado, pausado o detenido o pausado. Ok, en este momento queda started. Y le damos siguiente. Otra cosa que aquí es importante, el priority. El priority básicamente es cuál es la prioridad dentro de este servicio, dentro del clúster de Network Load Balancing. Importante también aclarar acá, se pueden tener hasta 32 servidores en un mismo clúster de balanceo de carga. Igual sucede con el failover cluster. Solamente hasta 32 servidores. Ahora sí, vamos a aclarar el IP del clúster como tal, ok, la IP virtual. La IP virtual le vamos a poner que esta va a ser la 192.168.0.100, ok, con la máscara 255, 255, 255. Entonces, nuestros Profe, servidores van a responder a la 100. esa IP, profe, tiene que ser del mismo segmento. Preferiblemente, sí. Ok, no se puede utilizar otra, digamos, No, que sí se fuera. podría, digamos, si su segmento tiene vista para eso, sí se podría. Pero tiene que usted internamente, además de agregar esto, crear algo que es como un NATEO, que es el Routing and Remote and Routing Services. Ok, ok, gracias. Y yo veo ahí que en el cluster IP address se pueden agregar varias. ¿Y eso como en qué escenario se puede usar?
Si usted quiere que el clúster tenga varias IPs virtuales, digamos como tal, lo ideal es que tenga una dependiendo del escenario que usted vaya a hacer, pero esto, digamos, se plantea más en el punto de que usted tenga la opción de poder configurar dos IPs virtuales y pueda crear un teaming virtual, por decirlo así, de dos IPs diferentes. Pero si ya el IP virtual como tal, usted puede crear, lo crea con uno, abajo puede meter la cantidad de servidores que necesite. Eso también se hace para cuando se ocupan balancear dos IPs dentro de un mismo clúster. ¿A qué me refiero con esto? Cuando usted ocupa meter más de 32 servidores, usted mete 32 servidores bajo el mismo IP virtual y mete sobre otro IP virtual otros 32 servidores. Y después hace un clúster de esos dos IPs virtuales. Eso es una configuración que hace Hyper-V, que es Software Defined Network, y permite hacer la definición por software de ese esquema. Entonces, él va a preguntar por el ejemplo, por el IP200. Dentro del IP200 va a decir que está formado por el IP100 y el 101. Por el IP100 y el 101 está compuesto por el 50, 51, 52, 53 y ahí hasta el 85. Y el otro clúster empieza de ahí hasta el 100, no sé, 200 o segmento que usted quiera. Eso se puede hacer. Es complicado hacerlo, más que todo por el tema del orden que tiene que tener con los segmentos de red. Eso es mucho mejor tener una asesoría de parte de alguien de redes propiamente, si no es su fuerte. ¿Ok? Imagino que eso es lo que hacen los proveedores de servicio para sus sitios. Sí, digamos, un carrier hace eso. Ejemplo, digamos, no usan este principio como tal, pero sí, es un carrier hace eso. O sea, como carrier usamos otro servicio como tal que se encarga de hacer eso bien, pero es el mismo principio. Si usted agarra, de hecho, usted ahorita publica su IP público, está asignado por una zona como tal, de hecho por una región bastante grande, y sobre ese IP público sus cada uno de sus routers tiene un IP que se conecta hacia una fuente y cada una de esas fuentes tiene diferentes conexiones y debería cada uno poder identificar cada uno de los sectores y cada uno de los clientes y cada uno de los routers hasta donde llega su conexión. Eso lo hacen los carriers y es básicamente como algo similar a esto, pero digamos es virtualización de IPs como tal. Pero a nivel del tema del carrier funciona diferente. ¿Okay? En este caso quedamos con el IP 100. Le damos siguiente. Acá es el IP que va a tener el clúster y aquí es el IP que va a tener el nombre que va a tener a nivel de internet. Ok, ejemplo NLB, Network Load Balancing o Network Load Balancing Cluster. Ok, importante esto. Este valor que tenemos acá es un registro DNS que nosotros tenemos que crear, que ahorita tiene que funcionar. Y esto es todavía mucho más importante. Unicast hace que la función de procesamiento sea de una única gestión, ¿ok? Multicast permite que la comunicación sea bidireccional y bilateral, ¿ok? Y el MSG Multicast es un servicio de... no me acuerdo qué era el IMSG, pero también hace multicasteo como tal. Pero en sí, multicast, esa es la opción que vamos a seleccionar. ¿Okay? Le damos Next. Y esta es la parte de los IPs, o de los puertos que vamos a utilizar. Ahora bien, esto cuando he visto algunos clúster configurados, queda muy abierto. ¿En qué sentido? Ejemplo, si usted va a utilizar un clúster y está gestionando un network load balancing para el IP80 o para servicios web, ¿cuál es el puerto que utiliza? Normalmente es el puerto 80. Entonces usted no tiene que marcar del puerto 0 hasta el 65.535, que es toda la segmentación de puertos. Ok, eso usted lo puede redireccionar o reducir a lo que va a utilizar. Ejemplo, va a ser un network load balancing con un servicio que utiliza el puerto 8081. Entonces usted utiliza el puerto 8081 simplemente para el tráfico. Eso es un tema ya más de gestión de su servicio como tal. Y no solo el tema de gestión, sino que hay que tener un control de seguridad como tal. ¿Ok?
Eso ustedes lo definen dependiendo de cada caso y dependiendo de cada escenario. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Ok. En Y la este, seguridad ante todo. sí, de hecho, eso es algo que tienen que considerar y más por todo lo que ha estado sucediendo en Costa Rica últimamente. No sé si ustedes sabían, hace 2020 hubo un ataque grande al Banco de Costa Rica, hace poco hubo un ataque al Ministerio de Justicia y Paz, antes de eso ha habido varios ataques a diferentes instituciones gubernamentales como tal. Entonces eso ha sido una serie de procesos que se han ido ejecutando y ya se están dando cuenta que Costa Rica es un blanco sencillo porque aquí no se le toma la importancia que debería tener la ciberseguridad en muchos aspectos. Ok, entonces en este caso vamos a dejar solamente el puerto 80 y usted escoge también sobre qué tipo de protocolo, TCP, UDP o ambos. En este caso yo puedo poner TCP, que es el protocolo, pero voy a dejarlo como ambos. Ok, me dicen chicos. En timeout quedan 0. Timeout queda 0, sí. Multicasting 5. Y le damos OK. Y aquí simplemente le damos Finish. Ok, y tenemos nuestro primer clúster. Prof, consulta, en el rango puso del 80 al 80 o del 80 al 81. 80-80. ¿Perdón? 80-80. Pero a mí me salió un error ahí. Es nada más, ¿verdad? El from 80 to 80. Both. Y luego, ¿qué más tocó? Nada más. Multicast. Sí, a mí me da lo mismo Sale un de error diciendo que la regla ya existe. un Sí, a overlap. mí también. Como una regla ya existe. Ya ustedes le dieron aplicar y OK. Sí, sale un error, dice el rango del puerto overlaps with the range, no sé qué. Sí, no, es que porque atrás de esa hay una. Hay que agarrar No, la que ustedes estaba ahí, que editan va la que ya existe. No crean una nueva. Sí, fue porque se le dio crear una nueva. No, La que está ahí editan hay la que que ya editarla. existe. Sí, la que ya existe va del 0 al último. Sí, correcto. Sí, por eso Del ahí 0 al está el overlap. 65.535. Sí, obviamente. Si ustedes agregan una 80, le dice más, está... Tiene una que abarca todo el segmento, pero que abarcar una sin eso. Sí, ya. ¿Ok? Y aquí ya empieza, digamos, la configuración. Como ven, ya está el servicio habilitado. Vean lo que me pasó aquí. Este equipo se quedó sin conexión a internet. ¿Ven? ¿Por qué? Porque realmente lo que pierde es el servicio y la configuración del IP. Vamos a sacar las propiedades. Y en este IP versión 4, tenemos la 51. Aquí que ponemos el default gateway. 9.168.03 y el DNS 9.168.02. ¿Sí? Ahí estamos en el 2 En el 1. o sí en el 1 ahí. En el 1. Y vean lo interesante de este. Queda con el IP 100 y con el IP 51. Tiene múltiple IP. ¿Okay? Es que me perdí ahí, ¿qué fue lo último que hizo? Después de que ya tengo el servicio, En la parte de la red, eso el fue lo clúster como tal, aquí la red está, digamos, alertada porque no tiene conexión a internet. Entonces lo único que hice fue irme aquí a la parte de la red y modificar el adaptador para que tuviera los IPs. O sea, le puse el gateway y le puse el gateway y le puse el DHCP. el DNS. DNS, perdón.
¿Y cuál es el get Puedes poner el 192, detalle en la 168, 03. El default gateway es el 03 y el DNS es el 02. Dice que ya salió el trailer de Spider-Man. ¿Cómo, Spider-Man? Esa información nos interesa. Ok, estamos, chicos. Básicamente en este server ya tenemos el local server acá. ¿Okay? En este server lo primero que vamos a hacer es primero cambiar el IP dinámico a IP estático. Que le vamos a dar propiedades. Vamos a desactivar el IP versión 6. IP versión 4 vamos a dar propiedades. Y acá el IP que le vamos a poner es este, básicamente 192.168.052 máscara 255, 192.168.03 y default gateway 192.168.02. Ok, me avisan. Ahí va. Listo. Ok. Se nos Listo. Listo. Ok, perfecto. Ay, darle pantalla completa. Ok, válido. Close. Profe, Señor. ahí en propiedades ya sale esa configuración. Ahí eso no se activa ni nada, ¿verdad? ¿Cuál configuración de propiedades? Ahí en Ethernet. Ahí donde uno cambia la IP sale Network Load Balancing, pero está desactivado. No, ahí no se hace. Eso que le aparece es porque ya usted asignó el rol como tal. Entonces, cuando usted lo configure y lo agrega al clúster, él lo va a habilitar. Ok, acá lo que vamos a hacer es conectarnos a un clúster existente. No crear uno nuevo, conectarnos a un clúster existente. Ok, y aquí le vamos a decir cuál es el servidor que va a conectarse al clúster. SRV-NLB-02 Connected. Interface de videos. ¿Qué nombre le puse? Ah, perdón. Profe, no entiendo Y esa el parte. 01, ¿no? No, Sí, ajá, exacto. este es el cluster, ¿cómo se va a llamar? NLB cluster. Host is unreachable, porque no me está conectando. 192.168. Profe, no es que tiene que incluirlo en el DNS. Sí. Vamos a ver aquí, debería conectarme. Pero sí tengo que agregarlo al DNS. Para buscarlo por nombre. Que se me hizo la de... Ok, me voy a la D, le pongo Deport Data Text y tengo que crear el registro DNS. Me voy al DNS como tal. Tools, DNS. Localzone. Ok. Y aquí vamos a crear un registro tipo CNAME. Y el registro tipo CNAME va a ser NLB cluster. Ok. Y el IP al cual se va a conectar va a ser el 192.168.0.100 y vamos a crearle un
eh, eh, la opción de que se autentique. Ok, y veamos. Ahí está el NLB cluster. Creo que yo estoy escribiendo normal. NLB cluster. ¿Cuál fue la IP que le puso la 100? La misma del cluster. NLB cluster. Pues a mí me dice que no lo alcanza y acaba de hacer lo mismo que usted. Yo Ya por después IP de, sí le primero llegué. lo registra, digamos, pone básicamente NLB cluster y ya debería conectarte. Después de que creas el DNS hosted, NLB cluster.usenfutec.com, tienes que buscarlo como nombre completo. No me está resolviendo por nombre. Vamos a buscarlo por IP. Por IP lo tienen que llegar. Si por no Sí, me yo le vale, llegué, nada más que me quedó con una alerta en el log de eventos. Profe, en el CNAME, ¿cuál fue el host que se puso en la segunda parte? en la segunda parte lo que pones es el IP. Y arriba era la 100 y abajo. No, arriba es NLB cluster. NLB cluster, básicamente así como se ve. NLB cluster. Voy a registro aquí a la de. Profesor, es que yo creo que es un tipo A, me parece que en lugar de un CNAME. Vamos a verlo. Sí, yo le dije que le CNAME. Sí, CNAME. Perdón, eso tiene toda razón. Es un tipo de NLB. NLB cluster. Es un tipo A. ¿Cuándo se pone A y cuándo se pone CNAME? CNAME es cuando lo ocupa diferenciar a diferentes servicios. Es un registro como tal. De diferente, como servicio. Esto es un direccionamiento IP. El tipo A y el No, tipo primero 3A vamos a revisar eso, mi amor. es para IP normal y el 4A es para IP ¿Para DHCP. qué lo ocupa? Perdón, IP versión 6. Sí, aquí me está creando un conflicto. Y aquí usted puede poner un target como tal. Puede poner un FQDN, un nombre completo, un nombre de servicios. Entonces, tiene razón el compañero. Este es un registro tipo A. Qué fandazo mío. Cluster. Y de aquí le ponemos el IP. 968.0.100. Que se crea el puntero. Vamos a host. Ok. Y ahora sí, con el puntero creado, ya que ustedes le llegan por IP. En 2 llegan por IP. Pero vean qué pasa si le ponen ya el nombre. Después del registro debería reconocerles el servicio. NLB cluster. Profe, una pregunta. Es que me perdí en la parte, yo incluí el CNAME y de No, no ahí es un me pude CNAME, conectar perdón. al clúster. No es un CNAME, es un registro tipo A. Entonces tienes que eliminarte el tipo A del CNAME y crear uno tipo A. Aunque haya funcionado. Aunque haya funcionado, es ideal que sea uno tipo A. Viene a ser, ellos son muy parecidos, ¿ok? El tipo A es direccionamiento a un IP puntualmente. El CNAME es direccionamiento a un servicio. ¿Ok? Usted le puede poner una NLB y ponerle el IP puntualmente. Pero por diseño de registro como tal, este, hay un
hay una diferencia abismal entre los registros. ¿Cómo era que se prendía ese compu? Me dicen, chicos. Aquí básicamente le decimos registrarnos, le decimos finish y él empieza a Dame un tratar de toque. registrarse al servicio. Okay, aquí estamos conectados al clúster. Okay, estamos conectados al clúster. No hemos agregado otro nodo. Es en serio, venga. Le damos clic derecho sobre el clúster. ¿Qué es lo que quieres ver, amor? Profe, mira, a mí me sale, pero digamos, en la parte donde dice, bueno, sale cluster IP address y donde dice cluster name, ahí no me sale vacío ese campo. O sea, sí me sale como conectado y todo, pero en el campo que dice cluster name me sale sin nombre. Porque lo conectaste por IP. No, por nombre. A ver, ¿dónde te dice cluster name? Aquí. Ajá, ahí me sale ese campo sin vacío, digamos. Ya creaste el registro de DNS. Sí, ya. Como tipo A. Sí, como tipo A. Ok. Se puede borrar ese como para hacerlo nuevo, a ver. Delete derecho, cluster. delete cluster. No, remove from view. Porque si no lo eliminas. Remove from view. Para volverlo a agregar. Porque si no eliminas el cluster. Y le das remove from view. Yo Y no le le das digo de eliminar, profe, hay que ir entonces al server 1 a corregirlo. correcto. Y le das clic derecho. Connect to existing. NLB. NLB cluster. Connected. Y finish. Y ahora sí, dentro del clúster le damos clic derecho, agregar host to cluster, ¿ok? Agregar host to cluster. Y ahora sí, ¿cuál es el host que vamos a agregar? El NLB, perdón, SRV-NLB-02. Validamos, nos tira el IP como tal. Le damos next. ¿Cómo fue esa parte, profe? Ahí estás en el nodo 2. Estoy en el nodo 2. Voy nuevamente desde el principio, muchachos. Dentro del nodo 2, donde ya aquí me aparezca el servicio como tal, le doy clic derecho, add host to cluster, ok, add host to cluster, y aquí le pongo el nombre del servidor que voy a agregar al cluster, ok, connected, y me reconoce el IP automáticamente. Profe, ahí le pasé el WhatsApp, ¿cómo me sale? Lo acabo de hacer de nuevo. No, sigue el punto infotech.com. NLB La cluster. operación del clúster es unicast o multicast. Multicast. Ok. Ok, aquí le damos next. El IP, vean que nos aparece aquí como identificador número 2. Que queden started. Los puertos, él debería agarrarlos como conexión. Y le damos default. Pero si estás creándolo nuevamente, es simplemente por multicast, es porque lo estás creando nuevamente, ¿no? Para que No, ya mi error, lo había creado unicast y por eso desde el 2 no me quería conectar. Entonces le di propiedades, lo cambié a multicast, me esperé un ratito mientras él reiniciaba y ya me conectó desde el nodo 2. Excelente. En mi caso yo creo que está bugueado eso, no sale sin el nombre, pero todo lo demás sí sale, digamos. Ok, perfecto. Entonces seguí con el resto de la configuración. Que eso no se te pegue.
Listo, en mi caso eso era que lo había configurado Unicast al principio. Ok, perfecto. Él les debería aparecer de esta manera, como convergidos. Profe, este balanceo tiene opciones, digamos, o él va haciendo una petición a uno, la otra al otro y básico. ¿Cómo hace el Ya vamos a entrar a la configuración propiamente del servicio. Ok. Me avisen, chicos, por favor. ¿Lo lograron? Profe, yo estoy como estaba con ese error ahí. El siguiente paso es agregar el mismo, ¿verdad? El SRV02 como new cluster. Sí, señor. Y en la prioridad se le puso que 2. Prioridad te la asigna la 2 porque ya la 1 está ocupada. Y started o qué, nada más ahí. Start, sí. Y la IP es la 52. Sí, señor. Que es la que tiene por default. Por IP estática del servicio. Ok. Aquí nos tenemos los servicios convergidos. Ahora tomen en cuenta esto, digamos. Ustedes sobre este clúster pueden marcar ciertas configuraciones. Ejemplo. Sobre las propiedades del clúster puntualmente pueden ver las configuraciones, pueden ver los parámetros del clúster como tal y los parámetros de los puertos sobre el servicio. Ok. Los IPs como tal. Si ocupan hacer una modificación, aquí clic derecho, Cluster Properties y los servicios. Después, si ocupan tener algún servicio a nivel de los hosts, algún control de los hosts, ustedes pueden hacer un start sobre los hosts o detener algún servicio sobre los hosts. Entonces aquí usted retira algún stop de comando sobre los hosts como tal. O puede hacer un control sobre los puertos del servicio. ¿Ok? Otra opción que también pueden gestionar directamente de acá es básicamente sobre los equipos que forman parte. Aquí pueden ver las propiedades del servicio, ¿okay? De la máquina, el clúster. Sí, porque a mí no me está. Favorite IP address. Ok. De los servicios como tal. Y sobre el host también pueden aplicar algún servicio. Host status. El status del host, que no se puede actualizar la configuración o demás. Los servicios aquí básicamente usted lo gestiona. Ok. Aquí ven como los credenciales de servicio y pueden ver las características del log. Si quieren habilitar un login como tal, crea un archivo y va generando los logs. Vean como los logs que va generando sobre el servicio. El clúster, el status, está convergido, está funcionando. Y el clúster aquí está como técnicamente está funcionando. Los parámetros del clúster, multicasting.
Y aquí ya ustedes pueden configurar. Ahora, ¿cómo verificamos que esto funciona? Básicamente, nosotros desde el IP, desde el SRVD01, lo que hacemos o queremos probar actualmente es que esos dos servicios y eso, los dos servidores como tal, View, Fullscreen, tienen un IP definido, ¿ok? Es decir, yo me conecto al NLB cluster.usenfotech.com. Ahí me va a tirar la salida. Está. Ok, ahí le habilité el Engagement Security Configuration para poder navegar en internet. Si el navegador lo voy a cargar. Aquí ya me está respondiendo el servicio como tal y me está contestando el IIS. Si yo cargo y verifico los servicios, a mí no me afecta cuál de los dos esté trabajando. Es decir, en este clúster yo puedo apagar este servidor. Turn off, pues apago el 2. Que si yo actualizo, el sitio web a mí me debería responder exactamente igual. Ok. Eso es lo que hace Network Balancing como tal. Que él balancea, distribuye las cargas de conexión como tal. Ahora, nuevamente, yo enciendo este. Y demás. Y el servicio realmente está conectándose. Entonces a mí no me afecta en cuál de los dos servidores esté. ¿Okay? Eso es Network Balancing. ¿Cómo ustedes diferencian? Una opción de cómo diferenciarlo es modificar la imagen principal del balanceador y que esos servicios funcionen, digamos, como para que ustedes puedan diferenciarlo. Pero para el usuario final no debería haber diferencia. ¿Okay? Me avisan, chicos, cómo les va. Chicos, me dicen cómo les va. Y lo estoy probando desde el AD. Y sí, si apago uno,